Bien, ¿se me escucha ahora? Bien, creo que sí, que se me escucha. Vale. Pues nada, voy a empezar de nuevo, así que, bueno, antes que nada, pues darle la bienvenida a esta nueva andadura de Café Halal. Explicaremos en siguiente programa por qué el título Café Halal es una anécdota personal que me llamó la atención hace algún tiempo y que, bueno, por eso llamé Café Halal, porque creo que además esa anécdota y representa el espíritu de este programa y por qué se ha diseñado. Bien, realmente es un preestreno, no es el primer programa. Simplemente queremos hacer una serie de pruebas y de paso responder una serie de preguntas. Prácticamente todas las preguntas giran en torno a lo mismo, en torno a lo sucedido en los últimos días respecto a las caricaturas que se publicaron sobre el profeta y todo lo que vino después de el crimen contra el profesor francés que divulgó estas caricaturas en su clase, eh, y las declaraciones políticas y todas las reacciones que hubo posteriormente. ¿Cuál es mi opinión y sobre todo cómo deberían los musulmanes o cómo deberíamos los musulmanes reaccionar ante cosas como por el estilo? Antes que nada, yo quisiera anotar dos cuestiones. Hablaremos de las caricaturas y la cuestión de la ofensa del profeta, cuál deben ser las reacciones, pero también debo señalar una cuestión. Evidentemente, las declaraciones de los políticos, cada uno tiene una agenda política distinta, por eso las declaraciones son diferentes. Macron, por ejemplo, hablaba de que la libertad de expresión no tenía límites, cosa que no es cierto, porque dentro de Francia la libertad de expresión sí tiene límites. Algunas cuestiones por expresarlas se te multa, otras cuestiones por divulgarlas puedes ir a la cárcel. Por lo tanto, no es cierta esa afirmación de que la libertad de expresión en Francia no tiene límites. Sí tiene límites. La cuestión es que según las leyes francesas, ¿dónde están los límites? Y evidentemente se ve que esos límites no incluyen ofender a determinadas religiones o los seguidores de estas religiones.
En cambio, otras declaraciones como Angela Merkel decían, ¿no?, que la libertad de expresión termina donde empiezas tú a hacer daño a la gente, ¿no? Hacer daño no significa estar en desacuerdo, hacer daño significa realmente intentar eh, provocar a los demás en sus sentimientos o en sus símbolos más emotivos o los más representativos. Y entonces esa es la postura de Angela Merkel, que es diferente a la de Emmanuel Macron. Del mismo modo, las declaraciones del primer ministro canadiense también entienden la libertad de expresión de una forma muy distinta. Independientemente de este debate sobre la libertad de expresión y qué entendemos por la libertad de expresión, en cuanto a este chico que degolló de mala forma a este profesor, cómo llega a hacerlo, cómo se manipula a estos chavales, quiénes son las organizaciones que están detrás de estas manipulaciones, cuál es ese discurso, cuál es esa ideología, por qué se vincula al Islam o a los musulmanes. Eso es algo que tendremos que hablar largo y tendido. Del mismo modo, las reacciones, ¿no?, como las chicas que estaban, las chicas estas francesas de origen, no sé si argelino, que fueron acuchilladas, ¿no?, varias veces dentro de este clima de violencia y de responder violencia con violencia. Bien, la pregunta clave es, bueno, nosotros como musulmanes, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante este tipo de cosas? Lo cierto es que hay que hablar en dos direcciones. En primer lugar, qué es lo que dice la revelación y las enseñanzas que el profeta nos dejó en la revelación coránica. Em, las leyes son bien claras y hay una sabiduría detrás. Cuando, por ejemplo, se habla de aquellos que se mofaban, se reían y decían blasfemias no solamente sobre el profeta, que le llamaron de todo, brujo, embaucador, hechizado y de todo, sino que incluso del propio mensaje, hablaban mal o se mofaban del propio mensaje coránico. La ley dice bien claro que cuando se dedican en sus conversaciones o en sus expresiones a blasfemar o a mofarse, reírse de nuestro mensaje, dice, bueno, abandona la conversación hasta que cambien de conversación. Es decir, que tú te ausentas de esa conversación, no les censures, no cortas la relación con ellos, sino simplemente hasta que cambien a otra conversación distinta. Así de sencillo. Y detrás de esto hay una sabiduría, es decir, estas aleyas no están porque sí, hay una sabiduría detrás de esto, del no seguir la corriente a aquel que intenta mofarse o no presenta ningún argumento, porque además manifiesta ignorancia por todos lados, simplemente la idea es intentar provocar. Bueno, pues no te sientas provocado. Eso es lo que le está diciendo Dios al profeta cuando los árabes se reían de lo que decía. La otra cuestión también es que el profeta, cuando dice aquellos que te ofenden, aquellos que te insultan, dice, "Wadfa billati hiya ahsan", o sea, toma la iniciativa de obrar de la forma más virtuosa con aquel incluso que te ofende. Dice, de esta forma, Dios puede, con esta actitud, con esta filosofía, con esta sabiduría, Dios puede unir entre los corazones de aquellos que eran enemigos. Es decir, incluso aquellos que estaban enfrentados en armas, al tener una actitud adecuada y sabia y una actitud generosa con el otro, como principio, tal como nos enseña las leyes del Corán, tal como nos enseña la revelación del Islam, entonces puede transformar una realidad desde los mismísimos corazones de las personas. Y esa es la mejor transformación, porque es la transformación que convierte la sociedad en una sociedad mucho más pacífica, mucho más tolerante y que convive de forma armónica. Estas son las enseñanzas del Corán que conocemos. Estas son las enseñanzas del Islam. En cuanto a los grupos que aprovechan estas circunstancias o cuando sucede algo así, salen diciendo que debemos defender nuestro profeta en honor a nuestro profeta. Bien, pues para honrar a tu profeta, sigue las enseñanzas que dejó en la revelación coránica. Es decir, no te arrastres detrás del odio, no te arrastres detrás del camino del Shaitán, porque no es esa la enseñanza del profeta.
La enseñanza del profeta no llama a que respondas la blasfemia o respondas la provocación o la mofa con violencia. Esa no es la enseñanza del profeta. De hecho, todos estos grupos que luego salen en manifestaciones muy apasionados, con gritos y demás, siguen de forma nítida los caminos del Shaitán. Y Dios dice en el Corán, le dice a Muhammad y a todos los creyentes, entrad todos en la senda de la paz y no sigáis los caminos del Shaitán. Esta es la sabiduría del Corán, esta es la enseñanza de la revelación que conocemos y no tiene absolutamente nada que ver con las agendas de organizaciones que en nombre de Islam llaman a los musulmanes a ser instrumentalizados para que ellos logren sus proyectos, aprovechando circunstancias de confusión o de tensión del tipo político o del tipo social. Por lo tanto, yo digamos que aconsejo a los musulmanes volver a la revelación y aprender de ella que nos enseña cómo debemos reaccionar en este sentido. Bueno, yo creo que con esto queda clara cuál es mi postura entre lo que publiqué de las agendas que se suelen utilizar en un sentido o en otro cuando me refiero a agendas políticas y de organizaciones de todo tipo. Se suele utilizar cuando suceden este tipo de cosas, automáticamente aparecen las mismas voces llamando a las mismas causas, lo cual no deja de ser llamativo y por lo tanto los musulmanes no debemos caer en la provocación y entrar en ese ciclo de violencia porque no seremos más que unos instrumentos, que es lo que buscan este tipo de organizaciones. Queda ahí mi consejo y mi opinión. Y por lo tanto espero verlos el próximo viernes en el primer capítulo de Café Halal. Reciban un saludo de